Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un video más del curso de comunicación con tu profe Juan Carlos Acosta Salazar. El día de hoy vamos a tratar sobre los adverbios número 2. En la sesión anterior hemos tratado sobre los adverbios número 1 y quiero empezar esta bonita clase recordando algunos puntos sobre la clase anterior. Por ejemplo, el concepto. ¿Qué es el adverbio? Es una categoría gramatical. Dilo. Muy bien. Invariable. ¿Por qué invariable? Te escucho. Muy bien. Porque no presenta género ni número. Porque no presenta género ni número. Muy bien. El segundo punto sobre las funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los adverbios? Número 1. Modifica a un verbo. Número 2. Modifica a un adjetivo. Número 3 y último, modifica a otro adverbio. El tercer punto es sobre las clases, ¿no? Tenemos adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de cantidad. Estos tres ya lo hemos tratado en la clase anterior. El día de hoy vamos a tratar sobre los adverbios de negación, sobre los adverbios de afirmación, sobre los adverbios de duda y sobre los adverbios de modo y por último adverbios terminados en mente, ¿sí? ¿Cuáles son los adverbios de negación? Acá tenemos no, nunca, jamás, tampoco, imposible. Otra vez, los adverbios de negación son no, nunca, jamás, tampoco, imposible. Ay. Una vez más. No, nunca, jamás, tampoco, imposible. A ver, lo vamos a practicar a ritmo del profe Carlitos. El intro dice así. Vamos a cantar, vamos a bailar. ¿A ritmo de quién? A ritmo del profe Carlitos, que dice así. Pasito, pasito, suavecito, pasito, suavecito. Muy bien. Adverbios de negación. No, nunca, jamás, tampoco, imposible. A ver, otra vez. ¿Ah? Adverbios de negación. No, nunca, jamás, tampoco, imposible. Muy bien, esos son los adverbios de negación. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. En esta parte vamos a escribir las oraciones, ¿sí? Una oración con un adverbio de negación. Por ejemplo, no, ahí está, no iré a la fiesta. Así me gusta, no iré a la fiesta. ¿Por qué no vas a ir? Porque estamos en cuarentena. Muy bien. Acá, en esta oración, no iré a la fiesta. ¿Cuál es el adverbio? A ver, ¿cuál es el adverbio? Profe, el adverbio es no. Muy bien. Esto es el adverbio. ¿Qué clase de adverbio? Adverbio de negación, ¿sí? Y si les pregunto, este adverbio, ¿a qué palabra está modificando? Está modificando a un verbo, a un adjetivo
o a otro adverbio. ¿Qué me dicen ustedes? No iré a la fiesta. Profesor, está modificando a un verbo. ¿Y cuál es ese verbo? Iré, ¿no? Iré. No te olvides. El adverbio puede estar delante del verbo o también detrás del verbo, ¿sí? Ya hemos visto la oración con un adverbio de negación. Ahora pasemos al siguiente. Adverbios de afirmación son sí, seguro, claro, también, cierto, ciertamente, efectivamente. Otra vez, ¿ya? Los adverbios de afirmación son habla, habla, te escucho, sí, seguro, claro, también, cierto, ciertamente, efectivamente. Esos son los adverbios de afirmación. Por ejemplo, la oración sería de esta manera. La novia dijo, o le dijo, ¿no? Le dijo sí al novio. Esto es la oración. La novia le dijo sí al novio. Le pregunta el padre, ¿usted acepta como esposa a tal? En este caso es la novia, ¿no? Dice, a la novia le pregunta, ¿usted acepta como esposo a tal señor? Al señor Juan Carlos, que dice, sí, acepto. ¿No? Muy bien, eso es adverbio de afirmación. Está afirmando. Por ejemplo, la novia le dijo sí al novio. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? ¿Cuál es el adverbio? La novia le dijo sí al novio. A ver, ¿cuál es el adverbio? Profe, papayita, así como dicen ustedes, ¿no? Papayita. El adverbio es sí, sí, ahí está. Este adverbio, ¿a qué está modificando? ¿A un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio? Profe, está modificando a un verbo. Dijo es del verbo decir, ¿no? Dijo es un verbo. Ahora pasemos al siguiente, adverbios de duda. ¿Acaso, quizá, tal vez, probablemente y posiblemente? A ver, otra vez, ¿cuáles son los adverbios de duda? ¿Acaso, quizá, tal vez, probablemente y por último, posiblemente, ¿sí? Por ejemplo, la oración quizá puede ser, ¿no? De esta manera. Quizá volvamos el próximo año. Quizá volvamos el próximo año a las clases presenciales. Vamos a ponerlo más sencillo. Al colegio, ¿sí? Al colegio. Ojalá, Dios quiera. Quizá volvamos el próximo año al colegio. ¿Cuál es el adverbio? ¿Cuál es ese adverbio de duda? Quizá volvamos el próximo año al colegio. No sabemos, ¿no? No sabemos si vamos a regresar, tal vez no, tal vez sí. No estamos seguros, ¿sí?
Eso es adverbio de duda. ¿Y cuál es ese adverbio de duda? Esto, ¿sí? Quizá. Quizá. Y este adverbio aquí está modificando. Está modificando a esta palabrita. Y volvamos, ¿qué es? Un verbo, un adjetivo o un adverbio. Es un verbo, ¿sí? Es un verbo. A ver, una oración, ustedes con un adverbio de duda, con un adverbio de duda. Tal vez llueve mañana o tal vez llueva mañana, ¿no? Tal vez llueva mañana. Ahí tenemos dos adverbios. Tal vez, que es adverbio de duda, no sabemos si va a llover. Y mañana, que es adverbio de tiempo, ¿sí? Adverbio de duda, ¿ya? Ahora vemos adverbio de modo, de modo. ¿Cuáles son los adverbios de modo? Rápidamente, los adverbios de modo son bien, mal, así, mejor, peor. Otra vez, los adverbios de modo son bien, mal, así, mejor, peor. ¿Sí? Esos son los adverbios de modo. Y los adverbios de modo se identifica con la preguntita cómo, ¿sí? Con la preguntita cómo, ¿ya? Vamos a poner con color azulito. Con la preguntita ¿cómo? Ya sabes, los adverbios, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya los adverbios del lugar se identifica con los adverbios, con la pregunta, ¿no? Con la pregunta ¿dónde? Y los adverbios de tiempo se identifica o se reconoce con la pregunta ¿cuándo? Y de cantidad con la pregunta ¿cuánto? ¿Ya? ¿Cuánto? Y de modo con la pregunta ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Vemos la oración. Una oración que hemos visto en la clase anterior. Por ejemplo, ¿ya? La niña canta muy, 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 muy bien. La niña canta muy bien. La niña canta muy bien. ¿Cuál es el adverbio de modo acá? ¿Cómo canta la niña? Muy bien, ¿sí? Muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Cómo canta la niña? Bien o también puede ser muy bien, ¿ah? Entonces, los adverbios son estos. Muy y bien, ¿sí? Muy y bien. Muy es un adverbio de cantidad. Adverbio de cantidad. Bien es adverbio de modo. Adverbio de modo. ¿Sí? Adverbio de modo. ¿Ya? Y este adverbio, a ver, este adverbio de cantidad, ¿a qué está modificando? Sencillo, ¿no? Está modificando a otro adverbio. Está modificando a un adverbio de modo, ¿sí? ¿Y cuál es ese adverbio de modo? La palabrita bien, ¿ya? La palabrita bien. A ver, otro ejemplo. A ver, con este colorcito, ¿sí? Otro ejemplo. La oración. Los peruanos
los peruanos están mal de salud. Mal de salud. Los peruanos están mal de salud. Están. ¿Cuál es el adverbio en esta oración? Los peruanos están mal de salud. ¿Cuál es el adverbio? Profesor, el adverbio es mal, ¿sí? ¿Cómo están los peruanos? ¿Cómo están los peruanos, no? ¿Cómo están los peruanos? Mal, ¿sí? Mal, ¿ya? Mal de salud. Mal es un adverbio. ¿Adverbio de qué? De modo. Y este adverbio, ¿a qué palabra está modificando? Está modificando a un verbo. ¿Y cuál es ese verbo? Están, ¿sí? Ese verbo es están. Muy bien, el último. Terminados, los adverbios terminados en mente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito. La palabrita rápido, cortés, feliz, alegre, ¿qué son? Son adjetivos. A estos adjetivos, hay más, por cierto, hay más. A estos adjetivos lo vamos a agregar esta terminación. Profesor, ¿para qué lo vamos a agregar? Para convertirlos en adverbios, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez. A estas palabritas, rápido, cortés, feliz, alegre, son adjetivos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice la niña está feliz, estoy alegre, ¿sí? Son adjetivos. A estos adjetivos, ojo, hay más, lo vamos a agregar la terminación mente. ¿Para qué lo vamos a agregar? Para convertirlos en adverbios, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo sería de rápido más mente? Rápidamente, ¿no? Rápidamente. Rápidamente. ¿Cómo sería de cortés más mente? Cortésmente. Cortés. Cortésmente, ¿sí? Estos adverbios, rápidamente, cortésmente, felizmente, alegremente y más, terminados en mente, son adverbios de modo, ¿ya? Son adverbios de modo, ¿sí? Por ejemplo, vemos una oración. Corrió rápidamente. Corrió rápidamente. La oración es corrió rápidamente. ¿Cómo identificas un adverbio de modo? ¿Cómo lo reconoces? Con la pregunta ¿cómo? ¿Cómo corrió? La respuesta es ¿no? Rápidamente. Y esto es un adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de modo, ¿sí? Adverbio de modo. Y este adverbio, ¿a qué está modificando? A este verbo. Corrió es un verbo. No te olvides, si a un adjetivo, ojo, si a un adjetivo lo agregamos la terminación mente, se convierte en un adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de modo, ¿sí? Adverbio de modo. Por ejemplo, otra oración. Ella me trató cortésmente. Ella me trató cortésmente. Haces la pregunta, ¿no? ¿Cómo te trató ella? Cortésmente. Cortésmente es un adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de modo, ¿sí? Adverbio de modo, ¿ya? En este caso hay más ejemplos, ¿sí?
por ejemplo, el adjetivo lento, ¿sí? Lento. Más mente, ¿cómo sería? Lentamente, ¿no? Corrió lentamente. ¿Cómo corrió? Lentamente. Lentamente vendría a ser un adverbio de modo. Muy bien, muchachos, esto fue todo por la clase del día de hoy y nos vemos en la clase Zoom. Cuídense mucho. Chao.